Escribo en mi piso de Madrid. Enero. La calefacción puesta al máximo y aún así siento frío. El frío de Trasmoz se me metió en los huesos en octubre y no ha salido. No creo que salga. Han pasado 2 meses desde la noche de las ánimas. 2 meses desde que vi a mujeres muertas caminar en procesión junto a las vivas. Desde que oí 770 años de voces llenando una iglesia. Desde que una anciana de 84 años cantó una nana celtíbera para que 200 muertos eligieran quedarse en un pueblo de 88 habitantes. He intentado escribir esto 4 veces. 4 borradores. El primero era un ensayo, frío, analítico, con notas al pie y citas de Becker. Lo tiré. El segundo era una crónica, yo fui a Trasmoz y esto es lo que vi. Lo tiré también. Sonaba a esos programas de televisión con cámara nocturna que tanto he despreciado. El tercero era una confesión, desordenada, emocional, llena de frases que empezaban con no sé cómo explicar, y nunca pensé que diría esto. Lo tiré porque sonaba a derrota. El cuarto es este. Una novela. Fermín renunció a su canonjía una semana después de la Noche de las Ánimas. No hubo escándalo. Presentó la dimisión en Tarazona con una carta breve en la que decía que necesitaba tiempo para reconsiderar su vocación. El obispo, que no sabía nada de lo que había pasado, para él, la ceremonia de reconciliación simplemente se había pospuesto por dificultades logísticas, aceptó la dimisión con pesar y le ofreció un retiro en un monasterio benedictino. Fermín rechazó el retiro. Se quedó en Tarazona. Da clases de catecismo a niños en una parroquia del barrio viejo. Cuando le pregunté, una semana antes de irme de Trasmoz, si estaba bien, me dijo: fui a ver a Clara. La noche después, fui a la iglesia de Trasmoz y me senté en el segundo banco y esperé. No la vi, pero la sentí. Sentí que estaba sentada a mi lado, como dice Íñigo, con la misma cara de paz que tenía cuando estaba viva. Se calló. Se miró las mismas manos que habían empezado a retirar el velo negro del crucifijo de Veruela. No necesita que la salve, Vega. Está en casa. No soy quien para sacarla de su casa. No ha vuelto a hablar de levantar la excomunión. Creo que no volverá a hacerlo. Pilar sigue en Trasmoz. Cuando la llamé por teléfono hace 2 semanas, sí, Pilar tiene teléfono. Un Nokia del siglo pasado que usa exclusivamente para emergencias y para que su nieto le diga a qué hora llega a cenar. Me dijo: ¿ya lo has escrito? Estoy en ello. Hazlo bien. Y no pongas mi verdadero apellido. Íñigo sigue con sus ovejas. Me escribió un mensaje de texto, uno solo. El primero y probablemente el último de nuestra relación epistolar, que decía: el abuelo pregunta cuándo vuelves. No sé si Íñigo tiene sentido del humor. Pero si lo tiene, es el más seco del hemisferio norte. Tardé semanas en entender lo que había pasado realmente la Noche de las Ánimas. No los hechos los viví. Lo que tardé en entender fue por qué me importaba tanto. Los muertos de Trasmoz eligieron quedarse. No porque estuvieran atrapados. No porque no tuvieran opción. Fermín les abrió la puerta y eligieron no cruzarla. Eligieron la piedra, el frío, las calles donde habían nacido y muerto. Eligieron la pertenencia por encima del descanso. El pueblo por encima del paraíso. Eso es lo que me rompió. No el horror a estas alturas, el horror ya lo había metabolizado. Lo que me rompió fue la elección. ¿Por qué si los muertos pueden elegir quedarse, por qué mi madre no se quedó? Lo pensé durante días. Me despertaba a las 4 de la madrugada, la hora de los muertos de Trasmoz, la hora a la que sentía la ausencia en mi habitación, y lo pensaba. ¿Por qué ella no? ¿Por qué los muertos de un pueblo aragonés tienen el privilegio de quedarse junto a los suyos y mi madre no?
¿Es la excomunión? ¿Es la maldición? ¿Es que solo funciona en Trasmoz? Y entonces entendí. Mi madre no se quedó porque yo no la dejé. No porque la expulsara. Porque me cerré. A los 14 años, cuando ella murió, construí un muro entre el mundo y yo, un muro hecho de racionalismo, de ironía, de distancia, de 4 libros publicados que demostraban que no hay nada al otro lado. Convertí mi vida entera en la prueba de que los muertos no están. De que las puertas que se cierran no se abren. De que lo que se va no vuelve. Y mi madre, si estaba en algún sitio, si estaba de pie junto a mi cama a las 4 de la madrugada, si se sentaba a mi lado en las cocinas de mi vida, si me rozaba el hombro en los archivos y las bibliotecas, no podía entrar. Porque yo había cerrado las puertas. Las 2 puertas del pasillo. Las de la habitación tibia y las de la fría. Las había cerrado a cal y canto, y nadie que no proyecte sombra podía cruzarlas. Los muertos de Trasmoz se quedan porque los vivos los dejan. Pilar deja la puerta abierta. Íñigo los mira a los ojos. Las mujeres de la procesión caminan a su lado. Los vivos de Trasmoz saben que los muertos están y los aceptan. No los temen. No los niegan. Los dejan estar. Yo no dejé estar a mi madre. En 24 años, no abrí una sola puerta. Hice algo peor que cerrarlas, construí una carrera profesional demostrando que las puertas no existen. Cada libro que publiqué era otro cerrojo. Cada leyenda que desmonté, cada mito que reduje a psicología colectiva y tradición oral, era otra capa de cemento sobre el umbral. Me hice famosa por cerrar puertas. Me hice un nombre explicando que al otro lado no hay nada, que los muertos no esperan, que las voces son el viento, que los que dicen sentir presencias confunden el duelo con la imaginación. Profesionalmente exitosa en mantener a los muertos fuera. 4 libros, 112 conferencias, un nombre que los editores respetaban. Y debajo de todo eso, una niña de 14 años que no había dicho adiós. Hasta Trasmoz. Trasmoz no me convenció. Trasmoz me emboscó. Yo no decidí creer, se me acabaron las razones para no hacerlo. Una a una, como cerillas en el viento. Y el instante en que se apagó la última, la puerta se abrió sola, y 24 años de silencio entraron de golpe como el aire en una habitación sellada. Todo lo que no había sentido, todo lo que no había dejado entrar. Todo lo que llevaba 24 años empujando contra la puerta desde el otro lado. Escribí este libro en 6 semanas. No es el ensayo que mi editora esperaba. No es la crónica desmitificadora que anuncié. Es una novela. Ficción. Personajes inventados, hechos imaginarios, lugares que existen pero que en este contexto son decorado. Eso es lo que dice la nota legal de la primera página. La verdad es otra. Pero la verdad de Trasmoz solo se puede contar como ficción. Es lo que Becker entendió en 1864, documentó lo que vio como leyendas y cartas de costumbres porque nadie habría creído una crónica. La ficción protege. La ficción permite decir la verdad sin que nadie la tome en serio. La gente lee una novela, asiente, piensa que imaginación y pasa la página. Nunca va a comprobarlo. Nunca irá a Trasmoz a tocar las puertas de las habitaciones cerradas. Nunca se sentará en un barranco a sentir lo que la piedra recuerda. Nunca caminará en la procesión de las ánimas y contará los rostros que no dejan huella. Y eso es exactamente lo que necesito. Que no vayáis. Que no comprobéis. Que os quedéis aquí, escuchando esto como lo que dice ser una novela, y que cuando termine, paséis al siguiente episodio de lo que sea que escuchéis y os olvidéis de Trasmoz. Porque si vais de verdad, si aparcáis en la plaza y camináis por las calles y sentís que el aire pesa más de lo que debería, entonces sabréis. Y saber es una puerta que no se cierra. Preguntadle a Becker.
Preguntadle a Fermín. Preguntádmelo a mí. Terminé el libro un miércoles. Me quedé sentada en la silla de mi escritorio, mirando la pared, con el silencio de mi piso de Madrid que ahora me parecía diferente al de antes. No más lleno, pero sí más atento. Me puse el abrigo. Salí a la calle. Hacía el frío húmedo de Madrid en enero, un frío sin personalidad, sin la sequedad cortante de Aragón ni la densidad mineral de Trasmoz. Un frío de ciudad. Cogí un taxi. Le di la dirección del cementerio de la Almudena. No había estado nunca. Desde los 14 no había pisado ese cementerio. Sabía la ubicación de la tumba porque mi tía me la había dicho una vez en una cena de Navidad, con la esperanza de que fuera. No fui. Guardé el dato como se guarda un número de teléfono que sabes que deberías llamar y nunca llamas. Sector 4, fila 23, nicho 7. Caminé entre las filas de nichos buscando el número. Hileras e hileras de mármol, cipreses altísimos recortados contra un cielo de enero que no se decidía entre el gris y el azul. La luz de la tarde caía sesgada y fría, sin calentar nada, solo iluminando. Un cementerio de ciudad, los muertos ordenados, etiquetados, contenidos en sus casillas como fichas de un archivo. En Trasmoz los muertos caminan por las calles. Aquí los organizan por sectores y filas, como si la muerte fuera una cuestión administrativa. Lo encontré a las 4 de la tarde. Una lápida de mármol blanco con las letras doradas medio desvaídas. Su nombre. Las fechas. Y la frase que mi padre eligió, siempre en nuestros corazones. Me senté en el suelo. De espaldas a la lápida. Como se sientan los vivos junto a los muertos en Trasmoz, no mirándolos, sino estando con ellos. No frente a frente, sino hombro con hombro. No buscando un rostro, sino compartiendo una dirección. Hola, mamá. Perdona que haya tardado. Me quedé callada. Sentía el frío del mármol a través del abrigo, a través de la ropa, llegándome a la piel como si la piedra quisiera recordarme que estaba ahí. Se oía el tráfico de la M30, lejano, continuo, como un río que no para. Un pájaro cantó en algún ciprés cercano, no supe identificarlo. Y durante un rato no hubo nada más. Solo eso. La cualidad exacta de estar sentada junto a alguien que no puedes ver pero que quizá está. No dije nada más. No hacía falta. Llevaba toda mi vida adulta sin hablarle y no iba a compensarlo con un discurso. Solo quería estar. Presente. Con la puerta abierta. Me quedé 1 hora. El sol de enero bajaba detrás de los cipreses y la sombra de la lápida se alargaba sobre el suelo. Mi sombra. Solo la mía. O eso creo. Pero cuando me levanté y me sacudí los pantalones y eché a andar hacia la salida del cementerio, sentí algo. No un roce en el hombro. No un calor. Algo más sutil. La sensación de que el aire, durante un segundo, había pesado 1 gramo más de lo que debería. Como en Trasmoz. No me giré. No comprobé. No busqué una explicación racional. Por primera vez en mi vida, dejé que la puerta se quedara abierta. Cierro el portátil. Miro por la ventana. Madrid al anochecer. Tejados, antenas, aviones parpadeando hacia Barajas. Y al norte, muy lejos, si fuera posible ver a través de 300 kilómetros de meseta, estaría el Moncayo. Enorme. Silencioso. Dormido. De momento. Esto que habéis escuchado es una novela. Los personajes son inventados. El pueblo es real. La maldición también. Y si alguna vez pasáis por Trasmoz y sentís que el aire pesa más de lo que debería, no os asustéis. Son ellos. Los que se quedaron. No hacen daño.
Solo quieren saber quién sois. Pero no les abráis la puerta. A menos que estéis dispuestos a no cerrarla nunca.